Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sebastián Reyes Sánchez y voy a explicar o exponer los temas vistos en la unidad 2 o parcial 2 de la mejor manera posible y de la manera más breve posible. Y pues sin más, comenzamos. Bueno, primeramente al inicio de esta unidad se debe comenzar hablando de la teoría del comercio, que nos dice que el comercio existe cuando un gobierno no pretende influir mediante cuotas o aranceles en lo que sus ciudadanos compran a otros países ni en lo que producen y venden a otras naciones. Además, los economistas afirman que en el largo plazo el libre comercio estimula el crecimiento económico y eleva los estándares de vida más allá de las fronteras. Por ende, aquí es válido mencionar la teoría del comercio internacional, ya que está influido en las políticas económicas de muchas naciones en los últimos 50 años. Y esta es la causa de la formación de la Organización Mundial del Comercio, al igual que también de los bloques comerciales regionales, como por ejemplo lo pueden ser la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como Telecán. Y durante la década de 1990 se llevó a cabo el cambio mundial a favor del libre comercio. Bueno, habiendo tocado el tema anterior como antecedente, podemos hablar del mercantilismo. Este trató de explicar el comercio internacional y apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVI. Esta doctrina se difundió en los siglos XVI y XVII y dicta que los países deben alentar las exportaciones al mismo tiempo que desalientan las importaciones. En su premisa básica, el oro y la plata son los principales soportes de la riqueza nacional y esencial para un comercio vigoroso, ya que en aquella época esos metales eran la moneda de cambio en el comercio internacional. Un país ganaba oro y plata cuando exportaba bienes, por ende el importar bienes de otros países daría por resultado una salida de oro y plata en favor de estos. Pero este es un término obsoleto. En términos ya más recientes se llama mercantilismo al conjunto de políticas económicas caracterizadas por el proteccionismo, la creación de empresas y monopolios reales o estatales, la sobrereglamentación, los subsidios, la promoción de las exportaciones y la obstaculización a las importaciones. Por ende, la doctrina mercantilista define la intervención del gobierno para alcanzar un superávit en la balanza comercial. Con todo esto, entonces, podríamos decir que el mercantilista no ve la ventaja de un gran volumen de comercio. Por el contrario, recomienda políticas para maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones. Además, estas últimas debían limitarse mediante cuotas y aranceles, mientras que subsidian las exportaciones. Retomando la premisa básica del mercantilismo, en 1752 el economista clásico David Hume señaló una incongruencia en esta doctrina mercantilista. Según este, si en Inglaterra tuviera un superávit en la balanza comercial con Francia, si la exportaba si la exportaba más de lo que importaba, la entrada de oro y plata aumentaría la oferta interna de dinero y produciría la inflación en Inglaterra. Por ende, en Francia, la salida de oro y plata tendría el efecto opuesto al contraerse la oferta de dinero. Los precios caerían, por lo que a la larga ningún país podría conservar una balanza comercial superavitaria y acumular oro y plata como imaginaban los mercantilistas. Bueno, aunado a este error del mercantilismo es que contemplaba el comercio como un juego de suma cero, una situación en la que la ganancia económica de un país proviene de la pérdida económica de otro. Además, Adam Smith y Ricardo demuestran la miopía de este enfoque e intentan probar que el comercio es un juego de suma positiva, una situación en la que todos los países se benefician. En tiempos más recientes, sin embargo, podríamos decir que la doctrina mercantilista no está del todo muerta, pues hoy en día están los neomercantilistas, que equiparan el poder político con el poder económico igual a este con un superávit en la balanza comercial. Bien, ahora hablemos de otro tema que es la teoría de la ventaja absoluta, que tiene relación con la premisa mercantilista, ya que Adam Smith, en su libro conocido de 1776, La riqueza de las naciones, atacó la premisa mercantilista de que el comercio es un juego de suma cero. Además de que el libro afirma que los países tienen una capacidad variable de producir bienes, por ende un país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien cuando es más eficiente que cualquier otro. De acuerdo con Smith, los países deben especializarse en la producción de bienes para los cuales tienen una ventaja absoluta y luego cambiarlos por los productos que fabrican otros países. Entonces se concluye que en un país nunca debe producir bienes que puede comprar.
a menor precio en otros países, y Smith demostró que dos países, al especializarse en la producción de bienes en lo que cada uno tenga una ventaja absoluta, se verán beneficiados del comercio. Bueno, en contraposición a esto vamos a encontrar la ventaja comparativa, donde David Ricardo hizo avanzar la teoría de Adam Smith y este analiza lo siguiente. ¿Qué pasaría si un país tuviera una ventaja absoluta en la producción de todos los bienes? De acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa, es conveniente que un país se especialice en los bienes que produce con mayor eficiencia y compre a otros países los que produce con menos eficientemente, aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia. Finalmente, podemos decir que la teoría de Ricardo indica que los consumidores de todas las naciones pueden consumir si no se imponen restricciones al comercio. Esto ocurre aún en países que no cuentan con una ventaja absoluta en la producción de algún bien. La teoría de la ventaja comparativa además indica que el comercio es un juego de suma positiva en la que todos los países participan obtienen ganancias económicas. Por consiguiente, la ventaja comparativa es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro. Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. Aunque un país no tenga una ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que se encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el mercado internacional. En este sentido, se puede potenciar un comercio exterior. Y bueno, finalmente, para terminar con este tema entre la diferencia de la teoría de la ventaja comparativa con la teoría de la ventaja absoluta, esta radica en que no se produce lo que el país le cuesta menos, sino aquel con menos costes comparativos. Según la teoría de la ventaja comparativa, dicha venta procederá del coste de oportunidad al que se enfrente en la producción de cada bien. Finalmente, el país produce un bien y lo exporta porque tiene un coste relativo menor al del otro país, ya que prescinde de la producción de menor cantidad de bien. Bueno, ahora dejando de lado esas teorías un tanto más viejas o longevas, encontramos en tiempos ya mucho más recientes, nos encontramos en tiempos mucho más recientes y hablaremos de la nueva teoría del comercio de 1970. Economistas como Paul Krugman señalaron la capacidad de las empresas de alcanzar economías de escala, que tendría implicaciones importantes para el comercio internacional. Las economías de escala son reducciones de los costos unitarios que se obtienen con grandes volúmenes de producción. Estas proceden de varios orígenes, como la capacidad de prorratear los costos fijos en volumen cuantioso y la de los grandes productores de recurrir a los trabajadores y equipo especializado más productivos. Las economías de escala son una causa importante de reducción en costos de muchos sectores, como por ejemplo en softwares, automóviles, productos farmacológicos o el sector aeroespacial. Las repercusiones de esta nueva teoría del comercio afirma que las naciones deben beneficiarse del comercio aunque sus recursos y su tecnología no varíen. Esta teoría indica también que un país puede dominar las exportaciones de un bien tan solo porque una o más empresas lo produjeron primero. Bueno, tocando otra teoría, encontramos la teoría pura y monetaria del comercio internacional. Esta plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio, el primero o de la teoría pura y el segundo que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional y considera dos aspectos. El enfoque positivo, encargado de explicar y predecir los acontecimientos, y el segundo aspecto, el análisis de bienestar, que se encarga precisamente de investigar los efectos que tendría un cambio de la demanda sobre la relación real del intercambio de un país. En cuanto a la teoría monetaria, este comprende dos aspectos. El primero es la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o dicho de otra manera, el enfoque que explica la circulación de la moneda, así como sus efectos en el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, el tipo de cambio y el tipo de interés. Y aquí también encontramos las cuatro cuentas principales, las que son la balanza por cuenta corriente, balanza de la cuenta y capital, la balanza de cuenta financiera y finalmente la cuenta de errores y omisiones. Retomando los dos aspectos, el segundo aspecto de esta teoría es el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros que tratan de contrarrestar los efectos de desequilibrio de la balanza de pagos en cuanto a duración, intensidad y amplitud,
hasta restablecer el equilibrio o por lo menos hasta preservar el nivel que desea. Y aquí, por ejemplo, encontraríamos la balanza comercial o la balanza de mercancías. Bueno, casi para terminar, encontraríamos la teoría de la localización. Esta arranca del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos de forma desigual en el globo terrestre. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina en las primeras etapas del desarrollo económico condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. La explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la especialización en determinadas actividades. En la medida que la acumulación del capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, originan tendencias a depender menos de dichos recursos naturales y cuando la humanidad avanza considerablemente, surge la sustitución, de estos por productos sintéticos. Bueno, lo que se explicó con anterioridad daría entrada a las economías de localización. Esta nos dice que esta empresa o dicha empresa intenta sobrevivir en un mercado global competitivo si las barreras comerciales y los costos de transporte lo permiten. Ella se beneficia y establecerá sus actividades de creación en el lugar donde las condiciones económicas, políticas y culturales, así como los factores relativos al costo, favorezcan el desempeño de esa actividad. A ese tipo de estrategia se le conoce como una economía de localización. Estas son las que surgen a partir del desempeño de una actividad para la creación de valor en un lugar óptimo para realizar dicha actividad, en donde sea que se encuentre, si lo permiten las barreras comerciales y los costos de transporte. Bueno, algunas advertencias de esto es que debe ser importante valorar los riesgos políticos y económicos en el momento de elegir dónde se ubicará alguna de las actividades de creación de valor. Eh, Algunas otras veces un país puede parecer muy atractivo según los criterios establecidos, pero si un gobierno es inestable o totalitario, puede que la empresa no deba establecer su producción en ese lugar. Igual si el gobierno sigue políticas económicas inapropiadas, los cuales implican riesgos cambiarios, no es una buena idea colocar tu empresa o establecer su producción ahí. Bueno, habiendo tocado lo anterior, es aquí donde entra la curva de experiencia, que se refiere a las reducciones sistemáticas de los costos de producción durante la vida de un producto. Y existen dos aplicaciones al respecto. La primera es de los efectos del aprendizaje, que es el ahorro de costos debido al aprendizaje que se adquiere cuando se lleva a cabo una actividad varias veces. Y en segundo lugar encontramos las economías de escala. Y bueno, finalmente para terminar con toda esta exposición de nuestro resumen de la unidad 2 encontramos la teoría o el teorema de Heckscherolin, que afirma que un país predominará en la exportación de un producto si tiene una mayor cantidad de los factores que se usan intensivamente en su producción. Este modelo demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y la tecnología. Bueno, esta es la interacción entre la abundancia y la intensidad con la cual son explotados esos recursos, la fuente u origen de las ventajas comparativas. Y bueno, para terminar, la teoría enfatiza en la interrelación entre la proporción en la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son utilizados en la producción de diferentes bienes. Y bueno, sin más eso sería todo por esta exposición de la unidad 2. Espero que haya sido de su agrado y gracias por haber escuchado todo el video. Adiós.